Bien, lo económico es importante. Dicen que lo que tiene más que cuidar el gobierno, más que la seguridad pública, más que la corrupción, se dice que mantener una estabilidad económica es vital en unas elecciones. Por eso es que cada 5 minutos, a veces cada 4, el gobernador del Banco Central le da una manito al gobierno. Entonces, para hablar de eso, vamos a hablar con el licenciado Israel Abreu. Israel Abreu es economista, es del PRD, es un experto en impuestos y es el director económico del Partido Revolucionario Dominicano. Yo quisiera cambiarle un poquito la agenda al doctor del Castillo y a Michelle Jacín, y quería pedirle que me aclare y su criterio sobre la bendita amnistía fiscal que se habló. Si es una amnistía de que tú el que debe, como decía José Israel, al moroso lo vamos a premiar, o si es alguna amnistía que incentive algo. Háblanos primero de esa amnistía. Bueno, lo que deposito, primero buenos días, un privilegio compartir con ustedes y con su público a esta hora de la mañana. Lo que el gobierno ha publicado en sentido general versa al respecto del total de las deudas prescritas del 2015 hacia atrás, lo que implica en alguna manera tanto micro, pequeños y medianos empresarios, y en algunos casos hasta grandes. ¿Prescritas? Prescritas. Pero si están prescritas no hay que decretar que... Esa es una de las variables. Y la otra es, entonces, aquellas deudas, ¿verdad?, que pueden ser objeto de algún tipo de beneficio en ocasión de la aprobación de la ley, que puede ser modificada también en el proceso de su conocimiento. Son del 15 al 21. En relación, no, del 15 hacia atrás. Todavía no se ha incluido periodo por encima del año 2015. Lo que sí se justifica al respecto de las micro, pequeñas y medianas empresas, en el documento que sustenta la presentación, en lo considerando es que solamente las micro y pequeñas empresas deben alrededor de 36.000 millones de pesos, de los cuales solamente el impuesto base son alrededor de 12.000 millones de pesos. Y junto con ese informe también se presenta que se estima recaudar alrededor de 10.000 millones de pesos, que es un número relativamente importante, con lo que se resuelve, y aquí llama la atención de Carlos Pimentel, el tema de los medicamentos de alto costo. Entonces, por poner un ejemplo, el hecho es que en las declaraciones de Jochi Vicente, él mismo establece que además de que van a regularizar situaciones no necesariamente deseadas por muchos contribuyentes, y aquí también a mi tocayo, don Israel, definitivamente llamar la atención, porque no necesariamente esas deudas son el efecto de una correcta aplicación del Código Tributario. La inmensa mayoría son aplicaciones y estimaciones que no necesariamente se corresponden con lo legal ni con lo real de las situaciones económicas de esos contribuyentes. La inmensa mayoría son estimaciones que no comprenden ni siquiera que tú tuviste una operación y que sobre la base de esa misma operación tuviste algún costo, en el caso del impuesto sobre la renta, y en el caso del ITEVI que tuviste algún crédito compensatorio al respecto de la operación del impuesto a la transferencia de bienes industriales y servicios. Y por otro lado, y no menos importante, ya esto es una presunción, están incluidas las bancas de lotería. Que ahí sí yo tengo mis diferencias, porque ahí sí están premiando y motivando a empresarios que, salvo por el nivel de contribución que hacen en función al negocio que tienen, le agregan ningún valor a la economía, que es el caso de los banqueros. Yo creo que en ese caso sí se está premiando a esos empresarios, a los de las bancas en general, y por otro lado están incentivando que quienes tengan, ¿verdad?, empiecen a operar de manera irregular para que cuando eso se normalice, poder beneficiarse de una amnistía. Tú sabes, licenciado, que usted sabe que aquí tendremos que hacer algunos programas especiales sobre el impacto de algunos sectores. Nosotros, por ejemplo, ayer en una mesa de trabajo discutíamos el impacto del juego, de las bancas de lotería. Y decíamos, están ahí, 185.000 empleos formales.
una de las cosas que no se quiere, ¿verdad? 185.000 empleos formales, pero 150.000 locales alquilados. Oye bien, y posiblemente en muchos casos o alquilados o que comisionan al dueño del local si es en un colmado que está o algo así. Lo que consumen esa gente. Oye bien, y tú te pones a analizar uno de los sectores que todos consideramos que no aportan nada, fuera del fisco, ¿verdad? O sea, ¿cuánto impacta un sector, cada sector? Vimos, por ejemplo, el sector de los vehículos. Señores, 1.500 dealers. Así es. 1.500 dealers son 30 y pico de mil empleos formales. Así es. Entonces aquí, este es un país grande, licenciado, ya en muchos sectores, ya no estamos hablando de cualquier sector que tú tomas, ya tú lo puedes, impacta real, y estamos hablando de cosas directas, ¿eh? Mire, el tema con las bancas de lotería, que es la diferencia que tengo. Tú sabes, desde el punto de vista social, inicialmente, porque ya es un problema. En este momento ya sí es un problema por el aporte quizá que hacen y las consideraciones que se puedan dar al respecto. Pero nunca se debió dejar que lleguen al punto en el que se encuentran, en donde quizás el deshacer ese negocio, ¿verdad?, en función del efecto negativo, puede ser un poco complicado. Pero no, y tendríamos un país informal, no sé si usted recuerda, aquí se ha jugado siempre y se va a seguir jugando, o sea. Así es, pero no debió premiarse en ese caso de manera específica. ¿Por qué? Porque en esos casos sí los impuestos eran reales, sí eran el efecto de que se abrieron de manera informal muchas bancas, que es la mayoría del impuesto. No se refiere a impuestos sobre la renta por el efecto de operar el negocio, no, se refiere al impuesto relacionado a la apertura de cada banca, que es un impuesto único. Ahora, ¿por qué se acumulan las deudas? No, la deuda se acumula por dos razones. La primera, la gestión administrativa del organismo recaudador, en este caso la Dirección General de Impuestos Internos. Eso es importante. Inicialmente, la eficiencia en el cobro es el resultado de la gestión administrativa del organismo recaudador. Esa es la primera. Y la segunda, entonces, ¿verdad?, la condición económica en la que se encuentre el contribuyente, que en ocasión de tener una situación relativamente difícil, que entiendo que no es el caso de los banqueros. Yo conozco pocos casos de banqueros que hayan quebrado, que hayan ido a la quiebra. ¿Usted conoce alguno? Sí, pero los banqueros son los que legislan. ¿A dónde fue ese proyecto de ley? Tremendo. Fue al Congreso. La verdad es que eso es así. A diferencia de muchos legisladores profesionales excelentes que están en el Congreso, otros no tan excelentes y otros que simplemente representan a sus comunidades, pues definitivamente los banqueros en el Congreso, desde el año 2000 y quizás un poco antes, en el momento que fueron embestidos del poder que le otorga una membresía en el Congreso, llegaron con su folder abajo el brazo a apoyar, a presentar, a apoyar y a lograr que se aprueben sus leyes. Bien. Licenciado, y para el caso de las quiebras, ¿no hay un procedimiento especial? Sí, hay un procedimiento. Ahora es difícil de probar una quiebra en República Dominicana por la misma informalidad de los empresarios. ¿Por qué? Una quiebra debe probarse en términos reales y efectivos. Si usted vendió $1 y dijo que quebró, eso significa que usted gastó más de ese peso. Entonces usted tiene que probar con documentos que ese peso más... No, y que usted no se llevó eso para su casa. Así es, esa es la palabra. Usted puede quebrar el negocio. Bien, vamos a hablar un poquito de macroeconomía. Política monetaria, incentivos y medidas que se han tomado con la inflación. Vemos que se ha ido controlando, disminuyendo la tasa de política monetaria, la inflación ha ido cediendo. Vimos ayer un reporte al 6 de junio donde ya tenemos un cierto control de lo estimado en el tema de la inflación y unas medidas colaterales que han apoyado esto, inclusive tirar a ver si se activa la economía, un dinero específico. Háblenos de todo esto. El tema macroeconómico, y aquí citar a don Julio, definitivamente está siendo utilizado en el caso de manera específica de la política monetaria
para fines electorales. Y eso es muy delicado. Y aquí yo paso a explicar. Hay que reconocer, ¿verdad?, que el fruto del aumento en la tasa de política monetaria, que llegó desde un 3% en noviembre del 2021 hasta marzo del año 2023, hasta un 8.5%, resulta hoy en día, a pesar de la oscilación que mantuvo entre noviembre del 2021, y cuando me refiero a oscilación, bajaba y subía, en la medida en que los organismos, actores, las empresas que actúan en el sector económico, pues se ponían o no de acuerdo. Resulta que a junio del año 2023, ya en este año, teníamos una relativa estabilidad de la inflación. Qué bueno que la gente entienda que eso no significa que los productos van a bajar, no. Por lo menos van a mantener su precio dentro de la inflación planificada, que es de alrededor de un 4%. Eso es importante que usted lo sepa. Y por otro lado, entonces, ¿por qué hacer política electoral con los temas económicos y monetarios? Puede ser bastante costoso y la gente va a terminar pagándola, porque ya tenemos la inflación controlada, y poner en circulación 119 mil millones de pesos, que es la suma acumulada de las decisiones que se han tomado en los últimos 45 días, y agregarle a eso que hay 22 mil millones de pesos que están pendientes de que se complete su ejecución, porque solamente han sido ejecutados alrededor de un 18%, pues puede ser contraproducente. ¿Por qué? El efecto de la inflación que pagamos hasta marzo del año 2023 fue la colocación de 116 mil millones de pesos durante todo el año 2021. Yo espero que ustedes recuerden eso, ¿verdad? Esa cantidad de dinero que se introdujo al sistema económico y monetario de República Dominicana disparó la inflación. Al haber un aumento de la oferta monetaria, ese dinero salió ese dinero? Salió a consumir, se apretó del encaje legal, igual que ahora, a una tasa de referencia promedio que iba para las instituciones financieras de un 2 a un 4, y ellos a su vez prestaron entre un 7 y un 9. Eso fue en la pandemia. Eso fue durante la pandemia, específicamente durante el año 2021, y fuimos capaces de prestar N cantidad de millones sin intereses para que la gente se fuera de vacaciones. Todo eso disparó la inflación en República Dominicana, la inflación acumulada que estamos pagando. Entonces, esta cantidad de dinero que de manera específica, en el caso de unos 60 mil millones de pesos que se prestaron en tiempo récord, el efecto solamente va a ser positivo en los bolsillos de alguien que tomaron esos cuartos prestados para reducir simplemente sus tasas de interés, porque todavía no han podido explicar cómo fue que en 10 días después de la aprobación de la Junta Monetaria se colocaron 60 mil millones de pesos. Lamentablemente no se han podido referir de manera coherente al respecto de esa explicación. Entonces, esa cantidad de dinero, estamos hablando de 119 más 20 mil millones, estamos hablando de 139 mil millones de pesos más o menos, pueden crear un problema en cuanto y tanto se refiere a la estabilidad que estamos gozando. Aunque vayan a la construcción. De los niveles de inflación, aunque vayan a la construcción inclusive, porque no necesariamente cualquier dominicano puede adquirir una casa de clase baja, ¿verdad? Una propiedad de hasta 4.900.000 pesos, considerándose que ese es el precio de una vivienda de bajo costo, que fue el último ajuste que se le hizo. Entonces eso es importante. No cualquier ciudadano puede pagar un préstamo de 4 millones de pesos, ¿verdad? Estando en el primer quintil. Entonces, partiendo de esa premisa, ¿por qué yo cuestiono, y digo que en alguna medida don Julio tiene razón cuando habla de que se están tomando decisiones de política económica y monetaria para fines electorales? Bueno, si nosotros analizamos la economía norteamericana y el alto nivel de dependencia que tenemos de la misma, primero, el 85% de las remesas que llegan a República Dominicana vienen de Estados Unidos. Segundo, el 60% de los turistas que llegan a República Dominicana vienen de Estados Unidos y Canadá. Tercero, la inversión extranjera fue recientemente publicada por el CIRD, el 49.7% son recursos que vienen de Estados Unidos. Y Estados Unidos, a su vez, ¿verdad?, en un proceso de enfriamiento de su economía, ¿verdad?, hace 3 jueves atrás, publicó el presidente de la Reserva Federal que la tasa de política monetaria va a aumentar quizás hasta un 6%.
Y eso entonces no puede provocar fuga de capitales porque nosotros nos estamos distanciando de la política monetaria de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos está compitiendo con el mundo al respecto de la colocación de recursos. El que tiene dinero aquí en dólares, frente a la posibilidad de recibir una tasa de interés por encima de la que tiene República Sí, Dominicana, pero tuvieron un problema bancario también. además tienen un problema bancario, que fue el efecto también del mismo aumento de la tasa de política monetaria. Pero el hecho es que lo que nosotros estamos haciendo se contradice totalmente con lo que nuestro principal socio comercial está haciendo, entra en conflicto. Y si a ellos es que no le ha ido bien con las medidas como no ha ido a nosotros. A ellos no le ha ido bien, esa es la verdad. Ahora, no obstante eso, han tomado las mismas medidas. Estados Unidos no ha hecho nada diferente a lo que nosotros hicimos. Lo que pasa es que, salvando las distancias, cuando nosotros tenemos, cuando Estados Unidos estornuda, nosotros tenemos gripe. Entonces yo creo que es bastante riesgoso apresurarse a reducir la tasa de política monetaria, ¿verdad? A la velocidad que lo estamos haciendo, número uno. Número dos, ¿verdad? Inyectar al sistema esta cantidad de dinero, ¿verdad? Salvo la cuestionante de los 60,000 millones de pesos, ¿verdad? Puede ser sumamente preocupante y el efecto que puede producir a nivel inflacionario se va a reflejar en los próximos tres meses. De hecho, una de las preocupaciones del Fondo Monetario Internacional fue de manera específica la estabilidad macroeconómica en el corto plazo. ¿Por qué? Porque las decisiones que se están tomando son de corto plazo y el efecto se produce de manera inmediata. Todavía tampoco se han colegiado los intereses relacionados con los sectores privados, ¿verdad? Y cómo ellos también influyen en aumentar o disminuir la masa monetaria y la oferta monetaria en la economía. Entonces, una tasa de inflación. Entonces, esas variables le pueden salir muy costosas. Y no solamente eso, sino también que en el caso de don Héctor Valdés Albizu, terminar con una situación insostenible desde el punto de vista económico puede ser sumamente preocupante. 4% de inflación, ¿eso se considera algo muy manejable? Porque, o sea, da la sensación como de que nos estamos apresurando un poco, porque 4% no es que sea tampoco un nivel de inflación tan bajito. Es lo que yo, sin ser economista... La meta de inflación para el año 2023 que se estableció 4 más o menos 1. Exactamente. Sí, pero esa es la que hemos tenido en los últimos años. Eso es lo que se Entre estima. un 3 y un 4. Sí, exacto. Y se está cumpliendo. En el mes de mayo fue de menos 0.20, ¿verdad? Entonces, en ese orden, ese porcentaje de inflación, ¿verdad? Por debajo de 4% es una inflación manejable. Siempre y cuando, que ese otro tema, la economía crezca por encima de la inflación. Yo vi en estos días, y debo hacer la crítica, la semana pasada, un artículo al respecto del aporte del sector industrial a la economía dominicana. Todo esto en función de un estudio que hizo el Ministerio de Industria y Comercio. Cuando el mismo estudio no tiene ningún sentido, solamente en función del aumento vegetativo de la economía, que es la inflación. Cuando tú le aplicas a las diferentes actividades económicas, todas, de manera específica, que la inflación acumulada es cerca de un 30% y el crecimiento de un sector de manera específica anda en un 5, un 6%, eso no tuvo sentido. La manera de tú determinar el crecimiento de alguna actividad de manera específica se da de dos formas. La primera, en términos cuantitativos de los valores económicos, o sea, el dinero. Sí, cuánto vendió, cuántos empleados, o sea, todo. Y el otro, en términos cualitativos, en relación a si produjo más productos, valga la redundancia. ¿Verdad? Si un sector... Sí, construyó 100 apartamentos más que el año pasado. Entonces ese creció. Ahora, en términos de unidades, ese creció. Ahora, si el aumento fue simplemente en valores absolutos al respecto... Explique lo que es el crecimiento vegetativo, que la gente aquí le está preguntando por... El crecimiento vegetativo se trata simplemente del aumento natural que tiene la economía. Esa es una. En función de que... Siempre crece algo solo sin hacer nada. Exactamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la economía crece solamente
porque nazcan más ciudadanos. Subieron los precios, le subieron a usted el salario un poquito y eso sube la economía, pero usted Así no es. cambió porque subieron los precios. Exactamente, ese es el aumento vegetativo. ¿Por qué se le agrega el vegetativo? Usted siembra una mata de plátano y existe la posibilidad de que crezca solo. Entonces, así mismo se trata la economía. Ahora, hay crecimientos que son el efecto de una aplicación adecuada de la política económica, número uno, o número dos, de un hecho extraordinario al respecto de su economía. Bien, licenciado, vamos a hablar un poquito. Usted es experto en finanzas, es experto en todo lo que tiene que ver con impuestos. Háblenos un poquito de los comprobantes fiscales electrónicos, facturación electrónica sobre todo. Mira, si ustedes han visto la ley, empezando por el primer peldaño del mismo al respecto de su aplicación, los que inicialmente van a empezar la fase de implementación son grandes contribuyentes, eso es lo primero. Grandes contribuyentes que de manera obligatoria tienen que emitir comprobantes fiscales electrónicos. La finalidad de esto es cruzar información con todo el mundo, quizás de una manera más eficiente. Yo critico la ley de comprobantes fiscales electrónicos en el orden siguiente. Esos grandes contribuyentes todo el tiempo han cruzado informaciones, tienen más de 20 años. Con la impresora fiscal. Tienen más de 20 años en eso. Y antes de eso, mandaban las relaciones. Pero los chiquitos están pidiendo prórroga, diciéndole que es muy rápido. Claro que sí, pero en el caso de los pequeños, ¿verdad? De los chiquitos, como dices tú, Machel, también es contraproducente, porque esto lo único que vino fue a crearle una traba burocrática más, que de hecho no le agrega ningún valor a nuestro sistema de tributación, ningún valor, todo lo contrario. A quienes no están formalizados, lo que hace es que los aleja un poco más. Y a quienes estamos formalizados, porque me voy a incluir, ¿verdad? En alguna medida, ¿qué queremos o qué estamos procurando? Pasar a la informalidad. No entiendo por qué usted dice que no agrega valor. No. Porque lo que se está buscando no es hacer más eficiente la recaudación. Y aumentar la base. Así es, aumentar la base de contribuyentes. Ajá. Pero resulta totalmente lo contrario en el caso de la aplicación, porque el sistema de comprobantes fiscales electrónicos no es ese caramelo que necesita el micro, pequeño y mediano empresario o emprendedor para formalizarse y adherirse al sistema. Esa no es la herramienta para usted lograr eso. Todo lo contrario, usted es una traba burocrática más. Porque después que usted se constituye, usted tiene que solicitar y esperar que le aprueben esos comprobantes. Y si es un micro, pequeño empresario que califica para que la Dirección General de Impuestos Internos le permita utilizar la aplicación de emisión de comprobante, entonces usted necesita establecer otro proceso adicional. Ese es el hecho. Que nosotros pasamos, ¿verdad? Y que tiene un costo también. Y que tiene un costo. Entonces, actualmente, la ley de comprobantes fiscales electrónicos no le agrega ningún valor al micro, pequeño emprendedor en República Dominicana para que el mismo tenga la intención de formalizarse. Existe la posibilidad de que la misma ley se hubiese aprobado creándole algún tipo de incentivo a los micro, pequeños y medianos empresarios que no están formalizados, porque mira qué pasa, nosotros tenemos una tasa promedio en los últimos 15 o 20 años de presión tributaria de alrededor de un 15%. Ahora ese 15%, ¿verdad? Es en términos absolutos, no en términos reales, porque existe la posibilidad que usted esté pagando del total de sus ingresos más los impuestos que paga alrededor de un 40%. Que ese es el tema. Quienes estamos pagando resultamos día a día más lesionados de la aplicación del Código Tributario. No es equitativo. No es equitativo, además de que es regresivo. No es lo mismo que usted pague el 27% de 100 mil pesos que usted se gane al año, a que un empresario, y a mí mis amigos empresarios que me excusen, pero deben hacer conciencia, a que uno que se gane 1.000 millones pague el mismo 27. Usted se va a tener que desprender. Aquí hay casos de gente que paga un 40%. Sí, No, la clase pero- media, la clase Claro. media paga 40. Pero de Tú manera... promedia todos los impuestos, la presión fiscal es mucho más alta. Claro que sí, pero por ponerle un ejemplo, y sin hablar de impuestos directos, de impuestos a la propiedad inmobiliaria ni el impuesto sobre la renta, que son impuestos directos. Impuesto indirecto, selectivo al consumo e ITEVI, nada más esos dos.
sin agregarle CDT de comunicación y cualquier otro impuesto que usted pague. Combustible. Alcohol. Y otros impuestos que son indirecto o indirecto, dos veces. Por ejemplo, cuando usted tiene que subvencionar su seguridad, su energía eléctrica, su seguridad, ¿verdad? Solamente de esos rubros de impuestos indirectos, a todos los ciudadanos dominicanos se le va alrededor de un 15 a un 20% de su salario, ¿verdad? Pero hay una rama que no devenga ni tiene propiedades, que son los más pobres. Y eso da tanto, aunque estén exentos la salud, la comida y la educación. Lo que pasa es que no es toda la comida. Porque espérate, el transporte, la comida básica, la salud y la educación están exentas de ITEVI y de aranceles. No, pero en el caso de la salud y la educación. Tú eres injusto cuando tú hablas de ese porcentaje. yo no soy injusto. ¿En qué escuela pública estudian tus hijos? O cualquiera del que me está viendo aquí. Excúseme, profesor. No, pero si en una escuela privada donde Entonces, iban mis hijos no se paga ITEVI. Sí, no, pero eso es el ITEVI. Pero a usted le están cobrando el impuesto sobre la renta resultante de la operación de ese colegio. Cuando usted no debería estar pagando nada teniendo una Y educación. no es el dueño del colegio que tiene que pagar el impuesto No, sobre la pero, renta de lo que está ganando. pero él se lo transfiere a su cliente. Bien. ¿O usted cree que lo va a pagar su patrimonio? Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que es un impuesto indirecto, ¿verdad? Cada vez que usted tiene que pagar un servicio que debe proveerlo un Estado, ¿verdad? Constitucionalmente establecido, la educación. Si trata de la salud, también la salud. Que nosotros los que estamos aquí, además de que pagamos el seguro básico, ¿verdad? Del sistema de seguridad social de República Dominicana, estoy 100% seguro, ¿verdad? Que todos los que estamos aquí tenemos que tener un seguro complementario, pagarlo de nuestro bolsillo, porque no confiamos en el sistema de salud actual. Bien, háblame de, aunque vamos a preparar, porque estoy viendo que ahora usted también no solo preside, es director de la Comisión Económica del PRD, sino que también ahora está en la Comisión de Políticas Públicas. Hablaremos de eso en otro programa. Pero yo no quiero terminar sin hablar un poquito, y esta es la parte donde mezclamos la economía, las finanzas con la política. Y usted siempre ha sido muy claro y muy coherente con este tema. Reforma fiscal. Estoy viendo que nosotros gastamos 6,000 millones de dólares en endeudamiento al año. Tenemos un modelo económico que yo lo digo que es simple. Gastamos X un presupuesto y ese presupuesto tiene ingresos, gastos y ingresos por diferentes conceptos, a donde están las deudas incluidas, los créditos incluidos. Y los gastos, donde ahí está una funda, se gasta todo. Tú tienes casos que son importantísimos, como el que hemos hablado de los medicamentos de alto costo, que el gobierno tendrá que seguirlo asumiendo, que eso no lo permite el sistema. Háblanos de la necesidad de una reforma fiscal y que ustedes, los que están en los partidos políticos, todos, siempre lo postergan, y cuando ya hay que hablar de reforma fiscal, estamos en campaña y no se puede hablar de eso. ¿Cuánto resiste la República Dominicana para que nos sentemos a hablar de una reforma fiscal y que todo el mundo se involucre, no importa el costo político que tenga? Siempre se posterga la posibilidad de una reforma fiscal en función de sus dos principales intereses. Primero, que se revisen los gastos, porque ya lamentablemente el sonido de la reforma fiscal, lo que resulta siempre en el imaginario colectivo, es que se van a aumentar los impuestos. Y entonces esa parte de la revisión de los gastos, nadie quiere que se entre en esa diatriba. Ahora, en sentido general, se trata de responsabilidad fiscal, porque han podido manejarse, a pesar de que existe la necesidad de que se reforme fiscalmente la estructura financiera del gobierno. Entonces, en ese orden, debo establecer de manera específica, ¿verdad?, que nosotros, bajo ningún concepto, en la condición actual que vive la sociedad dominicana, vamos a apoyar una reforma fiscal tendente a la ampliación de bases de impuestos, al aumento de tasas porcentuales o a la creación de nuevos impuestos. Eso es lo que siempre se hace. Aquí cuando se habla de reforma fiscal, lo que se entiende es que tú vas a tener que pagar más. Y en el imaginario de la gente eso es así. Entonces, pero yo lo estoy explicando porque no es nada más resolver el problema del país para poder subir un poquito la presión global. Es que eso que estamos hablando, de que posiblemente en una reforma fiscal suban los impuestos,
pero a una clase que paga impuestos nos baje. Entonces, hacer un sistema un poquito más equilibrado y equitativo desde el punto de vista progresivo de los impuestos. Ahora, Michelle, en el caso mío, que ahora dirijo la Comisión Presidencial de Política Pública y que soy un hacedor de políticas públicas, bajo ningún concepto, y así lo entiendo que es en el caso del PRD, institución en la que milito, nosotros nos vamos a ver abocados a la realización de una reforma fiscal tendente a la creación de impuestos, ampliación de base o aumento de porcentaje, bajo ningún concepto. De lo que se trata es de hacer una reforma fiscal tendente, ¿verdad?, a que los gobiernos asuman su responsabilidad fiscal desde el punto de vista de la eficientización del gasto. Lamentablemente, este gobierno, ¿verdad?, que se inventa una serie de beneficios sociales que están bien de manera general, pero que en su aplicación son muy mal aplicadas porque no condicionan al ciudadano al mejoramiento de su calidad de vida. Y me voy a explicar. Lo último que pasó con el Día de la Madre, ¿verdad? ¿Cómo fue que se llamó? Una ayudita, algo así, no recuerdo bien, que dieron como 1.500 millones de pesos, ¿verdad? Señores, no es posible, ¿verdad?, al margen de que esas madres necesiten ese dinero, que tú no condiciones de manera específica la entrega de esos recursos, ¿verdad? Inclusive a que ellas mismas se preocupen en alguna medida por el mejoramiento de su calidad de vida. Simplemente tirar el dinero para arriba de manera alegre y producir algún efecto electoral en el corto plazo. Yo creo que eso es un ejemplo de la irresponsabilidad fiscal, de cómo se está manejando la finanza pública en este momento. Tributario, ¿qué se puede conseguir? Mira, y por otro lado, y más importante aún es, nosotros solamente, ¿verdad?, actuando de manera fiscalmente responsable en el orden de la evasión fiscal y de traducir a esos informales a la formalidad, nosotros podemos aumentar varios puntos porcentuales el ingreso tributario de la recaudación en función al Producto Interno. Formalizando gente. Por ejemplo, claro, pero creando el incentivo. ¿Cómo es posible que nosotros pasáramos? Porque aquí lo analizamos por todos los años. Yo vengo aquí 2 y 3 veces, y 4 y hasta 5 veces, dependiendo de los hechos económicos. Que nosotros pasáramos de un 52% de informalidad a un 56%. Nosotros no tuvimos una regresión en la población. Eso no es posible. No es posible que nosotros nos demos ese lujo. O sea, son gente que pasaron de la formalidad a la informalidad. Entonces, yo creo que los gobiernos en lo adelante, incluyendo el que está viviendo, deben ser fiscalmente responsables. Y además, cualquier política pública que se tome con los ciudadanos en sentido general, debe previamente elaborarse un estudio relacionado con cómo lo voy a beneficiar y en qué medida yo le exijo a ese ciudadano al respecto de su educación, cómo lo condiciono a esa ayuda. Bien, vamos a agradecer al licenciado Israel Abreu, economista, experto en finanzas y director de la Comisión Económica y de la Comisión de Políticas Públicas del Partido Revolucionario Dominicano. Gracias, licenciado, por estar de nuevo con nosotros. Un privilegio, como siempre, y a su orden.